Ok, bueno, entonces cuando uno abre Revit, lo primero que sale es este entorno. Si uno pues ya tiene proyectos, ahí le van a salir y si no, pues no le sale nada. Como vamos a hacer uno nuevo, entonces uno le da nuevo y esta es la primera ventana que sale. Entonces, cada trabajo que nosotros hacemos en Revit le vamos a llamar proyectos. O sea, él lo llama como un proyecto. Y creo que la extensión es PVR. Entonces, depende, como esto está orientado para todas las ramas de la ingeniería, entonces depende de uno en qué quiera trabajar, utiliza alguna de estas plantillas, ¿sí? Entonces, la plantilla de construcción, ahorita que entremos al programa, van a ver que él tiene de todo un poquito. Entonces también, qué tanto él ya tiene cargado va a depender de qué tipo de proyecto es el que yo voy a trabajar. Entonces, la plantilla de construcción es como decir la más general o la menos específica. O sea, que ella tiene de todo un poquito. No tiene tan detallado todo, pero tiene de todo un poquito. Entonces, con esta, para el tipo de proyectos de nosotros podemos empezar porque nos van a dar pues varios elementos que nos van a servir. Entonces, la plantilla arquitectónica va a tener una información más detallada de índole arquitectónico. La estructural, pues digamos un ingeniero civil estructural, pues va a utilizar entonces una plantilla estructural porque va a tener más herramientas de este tipo. Y la plantilla mecánica, que también va a ser de mucho interés para nosotros, más si estamos haciendo, por ejemplo, instalaciones hidrosanitarias, esa sería la que utilizamos para todo lo que es tuberías, ya sea de potable o de residual, ¿cierto? Entonces, hay empresas de consultoría que tienen sus propias plantillas y entonces que han generado las características y le han cargado la información. Entonces, si ese fuera el caso, pues entonces uno la carga, ¿cierto? Pero vamos a utilizar pues las plantillas que ya trae el sistema. Entonces, utilizamos la plantilla de construcción que, como mencioné, es como la más general, la que tiene de todo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Ah, bueno, lo que les acabo de comentar, si alguien va a hacer una plantilla de proyecto, pues entonces se podría construir dándole en este caso. Como lo que nosotros vamos a hacer es un proyecto, pues lo dejamos en plantilla de construcción y proyecto. Ok, entonces, vamos a dejar que cargue. Él es un poquito pesado. Entonces, vamos a hacer como un viaje por el entorno general del programita. Entonces, él me va a mostrar aquí, esto que yo estoy señalando con el mouse, es la barra de propiedades. Entonces, cada cosa que uno le meta a este programa, eso tiene unas propiedades y nosotros las vamos a poder identificar en esta parte. Ahorita pongo algún ejemplo de otra cosa. Entonces, depende de dónde estemos, él me está mostrando las propiedades de esos. Esta es un menú que nos va a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, en este momento lo que él abrió es una vista en planta del nivel 1, ¿cierto? Entonces, y me está diciendo qué características tiene él. Aquí abajo está el navegador de proyectos. Entonces, él me va a permitir cómo viajar por las diferentes cosas que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, planos de planta. Él aquí automáticamente él creó unos, uno puede crear más si quiere. Para el caso de nosotros no va a ser tan relevante porque como vamos a trabajar una planta de tratamiento, pues no vamos a tener tantos niveles, pero por ejemplo un edificio pues puede tener varios niveles. Entonces, por ejemplo, él aquí automáticamente me creó el nivel 1. Si yo me quiero pasar aquí al nivel 2, este sería el plano en el nivel 2. O sea, ¿qué tengo en el nivel 1 y qué tengo en el nivel 2? Aquí, como cielos rasos, que es esto que a lo que él le llama techo, son los cielos rasos. Y cuando ya se construyan planos, entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el menú de planos y entonces esto lo que me permite es como viajar en las diferentes partes del proyecto, perdón. Si no les aparece esto, entonces ustedes pueden ir a vista, ¿sí? Y aquí en interfaz de usuario, él
le da las opciones de que le muestre el navegador de proyectos, que es este, y la barra de propiedades. Si se les esconde por algo, van aquí a vista, interfaz de usuario y le activan qué son las cosas que usted quiere visualizar. Ok, entonces como mencionaba, Revit como es para todas las ramas de la ingeniería y está orientado a hacer un trabajo colaborativo, entonces él está agrupado por esas ramas de la ingeniería. Entonces, y de la arquitectura. Entonces, esta primera pestaña, que es la pestaña de arquitectura, entonces miren que ya me permite entonces para dibujar muros, ¿sí? Y cuando uno se acerca, él le da también entonces como, le muestra como, le muestra qué es lo que puedes hacer con cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer los muros de sus tanques o las paredes de sus tanques, pues va a usar esta herramienta. Si son casas, entonces puede insertar puertas, puede insertar ventanas. Esta herramienta de componente va a ser muy útil en uno de los videos. Más adelante van a ver el paso a paso porque vos aquí podés diseñar o modelar. Aquí no vamos a hablar de dibujar, vamos a hablar de modelar, porque nosotros estamos haciendo una construcción virtual, básicamente. Entonces, tú estás colocando las componentes como si fuera una componente real de tu sistema. Por eso es importante también, antes de, a no ser pues que ya tenga mucha habilidad, antes de ponerse a hacer el dibujo en Revit, tener como un bosquejo en un dibujo en papel, haber hecho primero como el monacho para saber entonces las dimensiones y todo, y poder entonces dibujar. Tiene entonces para hacer las cubiertas, son los techos, o sea, los techos, lo que aparece aquí como techos son los cielos rasos. Los suelos nos van a dar entonces las losas de fondo, como lo ven ahí en el dibujito. Nos da las losas de fondo, por ejemplo, de un tanque o de una superficie que les estés haciendo una losa, como lo que vimos entonces cuando vimos lo de los presupuestos. Y bueno, tiene más herramientas para hacer barandas, rampas, escaleras. No me voy a detener por el momento en eso. Entonces, en los muros, los suelos y esta herramienta de componente es de las cosas que nosotros más vamos a utilizar, por ejemplo, para estos dibujos. ¿Ok? Les voy a describir esto es de la parte estructural. Esto, por ejemplo, no lo usaríamos nosotros. Esto es lo que usarían los ingenieros civiles, donde entonces aquí ya ponen entonces columnas, estructuras de hierro, cómo van todas los amarres. Entonces, esta pestaña va a tener la parte estructural de la planta. Entonces, por ejemplo, en un trabajo colaborativo, tú haces todo el diseño hidráulico y el diseño de proceso, entonces tú tienes todas las unidades y entonces entra el ingeniero civil y sobre lo que usted hizo, empieza a meterle entonces todo lo que son armaduras y hierros y espesores de concretos y especificaciones, ¿sí? Y entonces todo se liga completamente. Este es aún más detallado de la parte estructural, tampoco la vamos a manejar nosotros. Esto, por ejemplo, es cosas de soldaduras, tornillos, entonces todo lo que es con estructura metálica es con esta parte. Sistemas, sí nos va a interesar mucho a nosotros. Esto es lo que también ustedes en internet lo van a conocer como los sistemas MEP, M-E-P, que está asociado con mecánico, eléctrico y plumbing, de plomería, de tuberías. Entonces, aquí a nosotros pues nos va a interesar mucho toda la parte de tuberías porque nosotros sí le vamos a tener que meter. De esto pues también tengo ahí los videitos específicos para cuando tengan que empezar a meter entonces tuberías. Insertar es una herramienta para cuando nosotros tengamos que cargar cosas complementarias. Entonces, por ejemplo, vas a traer una información de una topografía de un PDF o te vas a copiar un plano, entonces uno puede insertar el PDF y verlo aquí.
Y otra cosa que va a ser muy importante es esta pestañita que se llama cargar familia. Entonces, hay cosas que ya hay dibujos o estructuras que ya vienen listas. O por ejemplo, voy a devolverme aquí. Por ejemplo, una puerta. Entonces, esta, por ejemplo, es una familia. La familia de esta puerta y tienen varios tipos de puertas según el tipo de tamaño. Entonces, hay unas familias que ya el sistema se las carga automáticamente, pero hay familias y hay páginas donde uno coge y va la caja de registro. Entonces, uno busca la caja de registro. O, por ejemplo, quiere colocar un mueble o un tanque. Entonces, uno busca la familia. Entonces, hay unas páginas que tienen familias gratis y eso también lo van a ver más detallado en los videitos. Entonces, uno carga qué familia es lo que quiere meter. Y ya te va a quedar cargado para insertarlo en tu proyecto. Entonces, esta de cargar, entonces o sea, lo que vos no dibujas aquí y lo traes de otra parte es a partir de familias. Entonces, todo esto está movido por esas familias, ya sea las que él trae o las que tú insertas. Como también para la parte de los suelos y de topografía, uno entonces va a necesitar, por ejemplo, importar archivos de CivilCAD. Entonces a uno el topógrafo le entrega esos archivos y esos son los que uno importa y los carga a su proyecto. Y como les comentaba ahorita, para los trabajos colaborativos, por ejemplo, supongamos que tú vas a hacer el diseño de las instalaciones. Entonces el arquitecto a vos te pasa tu modelo de Revit arquitectónico. Él ya hizo la casa bonita o el edificio bonito. Entonces tú vas a hacer la parte de tuberías. Tú vinculas el proyecto que te da el otro profesional con esta otra herramienta. Eso para que lo conozcan. En nuestro caso, pues todo lo harían ustedes mismos. Esta herramienta de anotar es como esa parte complementaria, como su nombre lo dice, pues para colocar todos los textos y toda la información asociada con el dibujo que ustedes están haciendo. Entonces, él le permite hacer, por ejemplo, todas las cotas, el alineamiento, ¿cierto? Y que les coloque las dimensiones, ¿sí? Alineada, lineal, ángulos, aquí etiquetas, texticos adicionales que vos quieras colocar. Esta sección de, a ver, esta de analizar, no sé, no me acuerdo para qué. Ya, esto es de la parte estructural, tampoco es de nosotros, es para hacer análisis de cargas. Masa y emplazamiento es para meter todo lo que son superficies topográficas. Entonces a uno el topógrafo ya le pasó la información, vos tenés entonces cuál es tu superficie, o usted la va a crear. Entonces, como decir, todo esto de masa y emplazamiento es para manejar terrenos. Entonces, si usted quiere colocar un parqueo, un camino, cualquier cosa, se va a hacer a través de esta pestaña. Esta de colaborar es para revisar choques, para insertar información de otros proyectos, ¿cierto? Entonces, como les comenté, como todo esto es colaborativo, entonces esta pestaña es asociada a esa parte. Esta de vista es la que nos da como las herramientas de navegación. Por ejemplo, si tú quieres añadir entonces una vista 3D, si quieres tomarle una fotico a alguna de tus partes, entonces de tu proyecto, ¿cierto? Secciones es para hacer secciones. Ahorita hago un dibujito básico y con eso vemos un poquito más estas herramientas. Y estas son como de las principales. Esta de gestionar, aquí una que va a ser súper útil y que ustedes necesitan, que eso lo olvidé mencionar al principio. Entonces, en gestionar, aquí en unidades de proyecto, él me está diciendo en qué unidades va a manejar las diferentes, en qué formato pues va a manejar las diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, longitud, pues nosotros trabajamos en metros. A mí me gustan 2 decimales y que muestre metro.
Entonces, esto es de las primeras cosas que hay que configurar. Entonces, ¿para qué? Porque ahorita el que empieza a hacer algún monachito, van a ver que el de una le va mostrando a ustedes las distancias. ¿Qué más? Y esta es una pestaña es un plugin que se lo instalé después, que es cuando ya uno se quiere poner como a renderizar y que el dibujo se torne más real, pues uno lo hace. Este es un programita gratis, Twinmotion. Con esto hacen hasta juegos de video, es más, es de una casa de juegos de video. Voy a parar de grabar. Entonces voy a empezar a hacer, por ejemplo, voy a hacer un tanque. Entonces, yo tengo mi nivel 1, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer mi tanque aquí. Entonces, supongamos, yo aquí voy a coger un muro y hago un muro arquitectónico. Entonces él ya me activa el cursor, ¿cierto? Y le doy clic en el primero y miren que yo me empiezo a mover y entonces él ya me empieza a decir la distancia a la que tiene el muro. Entonces supongamos que yo lo voy a hacer de 10 por 10. Entonces ahí ya le di clic, me muevo para acá, le doy clic, clic y clic. Él ya hizo entonces el muro, lo unió y hizo absolutamente todo. Ahora veamos de qué características hizo este muro. Entonces ya le di clic ahí. Entonces, ¿él con qué familia lo hizo? Él lo hizo con un muro de 200 milímetros, de 20 centímetros. Yo eso se lo puedo cambiar aquí, por ejemplo. No, yo no lo quiero que sea tan grueso. Lo quiero que lo haga con bloques de 14 centímetros o es un muro interior de 100 milímetros. Entonces depende de cómo quiero que sea constructivamente, yo sencillamente le doy clic y entonces él ya lo ajusta, ¿cierto? Si quiero entonces, por ejemplo, lo puedo ajustar desde el principio o aquí ya iluminé todo y lo hice así. ¿El que me está diciendo? Perdón. Ok, él me está diciendo que este muro y voy a entonces activar una vista en 3D. Entonces, en planta yo lo veo así, ¿cierto? En el 3D, pues yo ya veo el cajoncito. Aquí en la pestaña de vista, en vista de mosaico si quiero, yo puedo ver, voy a cerrar este nivel 2, y yo puedo ver simultáneamente entonces la vista en 3D y la vista en planta, que también pues esto me va a ayudar bastante a gestionar lo que se está haciendo. Él aquí me está diciendo de qué altura lo hice. Por defecto él me marcó 8, pero digamos, bueno, no, mi muro es de 2 metros. Y entonces ya aplico y entonces él ya lo ajustó. Entonces él va ajustando todo simultáneamente. Aquí, por ejemplo, le seleccioné todo y pongámosle los 2 metros. ¿Listo? Entonces ya es un muro de 10 por 10 por 10 por 10 con altura de 2 metros. Y entonces él ya me está en el nivel, yo estoy viendo la planta en el 3D, estoy viendo entonces pues la imagen en 3D. Vamos ahora a hacerle ¿un qué? Un suelo a esto. Entonces en arquitectura me voy entonces a suelo y le doy suelo arquitectónico. Entonces el suelo arquitectónico, él me activa como un menú de dibujo. Entonces, y deja como en el nivel donde yo voy a colocar ese suelo, coloca las paredes o lo que yo haya hecho como clarito. Entonces, en este momento voy a hacer el suelo arquitectónico. Entonces, puedo utilizar esta herramienta de dibujo como de un rectángulo. Y aquí le hago zoom. Voy a cerrar un momento esta vista en 3D para que Entonces, me paro aquí en la esquina, ¿sí? Y dibujo el cuadro hasta el otro extremo, ¿cierto? Igual, entonces, como yo estoy en la familia de esos suelos, me está diciendo de qué espesor quiere hacer esa losa de fondo, de 150 o de 300, de hormigón. Y si usted quiere tener otro tipo de suelos, pues entonces debe haber cargado la familia.
le voy a dar que de 150 milímetros. ¿Okay? Entonces él ahí me está mostrando es el dibujito. Es de 150 milímetros y aquí le doy flechita de OK. Si nosotros entonces lo vemos en la vista en el 3D. Bueno, entonces vamos a ver, no lo hice en el nivel 1, vamos a ver entonces dónde me quedó, que me quedó este suelo desfasado, por ejemplo, de este. Bueno, porque en el nivel que me quedó, yo no le había seleccionado el nivel 1, sino que me quedó por allá en la zapata, ¿cierto? Entonces aquí yo lo voy a cambiar y le voy a decir que lo ponga en el nivel 1. Listo. Entonces ahí ya me va quedando la estructura. Digamos que lo que hemos estado haciendo, que entonces esto tiene una división, porque hacemos, no sé, 2 líneas de tratamiento. Entonces vamos otra vez a nivel 1. Entonces le adicionamos otro murito aquí en el centro. ¿Sí? Le damos entonces, revisemos la altura, que tenga los mismos 2 metros. Y listo. Entonces ahí ya empezamos a tener más o menos como el tanque sedimentador, ¿cierto? Entonces ustedes aquí verifican sus distancias. Bueno, veamos entonces cómo hacer un corte, porque también verlos en corte pues nos va a ayudar mucho. Entonces, en una vista en planta, yo le doy vista y lo que voy a insertar es una sección, ¿cierto? Entonces, le doy sección y él me activa como que, bueno, ¿usted por dónde quiere trazar la línea de la sección? Entonces, por ejemplo, ahí ya entonces él me hizo la sección y me está mostrando como una ventanita hasta dónde es el nivel de visualización de la sección. Entonces, lo está mostrando, es como si usted se parara de este lado y lo estuviera viendo hacia el lado de allá. Si usted lo que quería era mostrar este lado, aquí le da flechita para que se vaya para el otro lado, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, entonces le da clic derecho y ir a la vista. Entonces él aquí me está mostrando de una vez el corte, ¿cierto? El corte del tanque que acabamos de hacer. Acá en el navegador de proyectos, por ejemplo, él ya me está empezando a crear estas cosas. Entonces, por ejemplo, en el navegador de proyectos, si me quiero ir a la vista en 3D, voy aquí. Las secciones, la que acabo de crear, es la sección 1 y puedo viajar ahí. Bueno, que necesito hacer una sección en el otro sentido. Entonces, haces la sección en el otro sentido. Entonces, aquí, ir a la vista, ¿cierto? Entonces, estamos viendo solo 2 costados. Y acá miren que él, en el navegador de proyectos, él va creando entonces la sección. Yo creo que por hoy esto está bien.